Manuela, antes de pasarle la palabra, yo quisiera mencionar el nombre de Ian Goicoechea, John. que es John Goicoechea, que estuvo con ustedes acá en la primera vez que ustedes estuvieron en Brasil en el año 2011, si me acuerdo bien, y que hoy está en prisión, ¿no? Y yo les recomiendo a todos acá que busquen en el New York Times una carta que escribió él, pero una carta muy conmovente desde de la celda donde está, no sé exactamente En el helicoide. por qué está, qué tipo de sentencia sufrió él. De hecho hay un detalle, bueno, buenas tardes. Hay un detalle bien curioso, bueno, no bien curioso, bien triste que contar. Y es que del 2011, ¿cuántos de aquí levanten la mano estuvieron en el 2011 en la misma conferencia? Exacto. Bueno, de hecho yo estuve acá. Yo de hecho ni tenía hijos, no estaba casada, no pertenecía a un partido en ese momento, era miembro del movimiento estudiantil. Y junto conmigo vino John Goicoechea, quien hoy además está detenido en el SEBIN, tiene orden de excarcelación, no tiene razones, de hecho le crearon un caso, tiene orden de excarcelación y nadie la ejecuta tampoco. Pero adicional también estuvo Sara Hanna, quien además está en el exilio desde el 2014, producto de que el régimen también la inculpa de un supuesto plan de golpe, en el cual también tanto David y yo tenemos denuncias en fiscalía por eso, ¿no? Que es un plan totalmente creado por el régimen. Y adicional en ese evento también iba a venir David y no pudo venir porque fue secuestrado en el 2011. De hecho fue un día antes o 2 días antes, y fue secuestrado por el régimen. En algún momento pensamos que era AMPA común, pero años después o tiempo después identificamos que fue el SEBIN, lo que hoy es actualmente el SEBIN. Y esto lo digo porque esto fue en el 2011. En el 2011, evidentemente, el régimen no mostraba públicamente lo que hoy yo les voy a contar un poco, y que a lo mejor ya también lo saben, ¿no? Porque además Tuto creo que lo has expuesto brillantemente, y gracias como venezolana, y gracias presidente, y gracias Patricia también, porque el apoyo tuyo ha sido vital y ha sido una voz de Venezuela en Brasil y en el mundo. Pero esto no es nuevo. O sea, es decir, el plan del chavismo es un plan de control social y es un plan de dominación. Que hoy vemos los síntomas más duros, que hoy vemos una consecuencia no solo de muerte, porque yo voy a decir, y ustedes pueden decir, bueno, es que esta es un poco radical, pero yo creo que ellos quieren aniquilarnos a los demócratas. Y parte del control, lo vamos a ver, y lo va a dibujar también Alfredo y Tamara, pero parte del control va, por un lado, generar hambre para disminuir a la sociedad y generar hambre para controlar a través de ese temor a la sociedad. Segundo, generar miedo. ¿Miedo para qué? Para no oponerte, para dominarte y al final ser sumiso ante un régimen. Pero para eso también necesitan generar el silencio. Y es lo que yo digo aquí al final. Bueno, 17 años nadie lo vio, incluso hasta los venezolanos. ¿Qué sucedió que no lo vimos? Porque este plan estaba claro. Y digo no lo vimos, no porque yo no estuviera, yo a lo mejor estaba chiquita, David estaba pequeño, pero creo que al final fue un modelo de control político que usó el petróleo y que usó el dinero para generar, digamos, las alianzas en ese momento económicas, políticas, en medios de comunicación para silenciar y avanzar en un control institucional que hoy les permite ejercer poder sobre las personas. Hoy yo estoy aquí, bueno, no sé cuánto tiempo pueda yo o salir o volver a mi país, porque esto es, como decía David hasta hace poco cuando estábamos en una actividad en Venezuela, que decía, todos tenemos una espada de Damocles, no sabemos cuándo nos toca el número. Me explico, aquí nadie sabe cuándo te encierran, como a John, un día saliendo de su casa, apenas un mes de haber llegado al país, estuvo estudiando en Colombia, estuvo en España un tiempo preparándose, decidió regresar y a los 2 meses de haber regresado, un día trasladando unas sillas de su hijo a su vivienda, pues simplemente el SEBIN lo secuestró en plena autopista y gracias a que un conductor vio lo que sucedía fue que pudimos identificar la desaparición de John. Tuvo más de 3 días con una desaparición forzada en donde nadie daba respuesta de dónde se ubicaba. Pero en definitiva, este es el caso de John. Yo ahorita voy a iniciar con uno de los momentos más duros de este año,
que fueron los 140 días de la protesta. Este año hemos visto un régimen que no tiene ningún tipo de límites, no tiene ningún tipo de sindéresis y que su único objetivo es su control social para mantener el poder. Porque todos estos datos que les voy a mostrar y los que les va a mostrar Tamara, todo esto lo saben. Y aún así no hay una rectificación en ninguna política. Y no la habrá porque, repito, su único propósito es controlar y aniquilar a la sociedad democrática en Venezuela. El aniquilamiento es tanto institucional como real. ¿Ok? Aquí, ya va, esto lo paso yo aquí, ¿no? Ajá. Las protestas. En Venezuela, quien diga que no se protesta, yo creo que no es cierto, ¿verdad? Porque en Venezuela se protesta por todo. Se protesta porque no hay agua, se protesta porque no hay medicamentos, se protesta por la inseguridad, se protesta por la falta de democracia, se protesta y se protesta. De hecho, en el balance de protestas que tenemos hasta julio del 2017, hablamos de 6.729 protestas en todo el país. Sin embargo, los 140 días de la resistencia, que es lo que un poco internacionalmente, digamos, cuando pensamos protestas en Venezuela, pensamos en esa imagen, tuvo lamentablemente el siguiente saldo: 133 personas asesinadas. Y esto lo hablará con más detenimiento Alfredo. 18 menores de edad, 8 desaparecidos, 9 mujeres y 108 hombres. Las causas de muertes de estos asesinatos: armas de fuego, impactos de bombas lacrimógenas. ¿Han visto las imágenes de los militares disparando a quemarropa? Arrollamientos y otros, por ejemplo, en este caso, electrocución, accidente de tránsito, impacto de metra y golpiza. Básicamente los actores involucrados en estos asesinatos, cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Nacional. Más de 15.000 heridos. Sin embargo, esto es lo contabilizado, porque hay mucha gente que fue herida y no puso una denuncia, ¿no? Pero esto es lo que llevamos contabilizado. Y, digamos, lo que ya no voy a ahondar, porque aquí está Alfredo Romero, que además es la voz de los presos y todo lo que tienen que ver hoy los presos políticos: 401 personas detenidas de conciencia, dentro de los cuales hablamos de estudiantes, líderes sindicales, líderes políticos, una sociedad democrática que pelea. Aquí algunos de los asesinados, y los traje hoy porque creo que nadie puede olvidarlos. Lo peor que nos puede pasar en nuestras sociedades es olvidar. Y estas personas, fíjense, aquí hay edades distintas, historias distintas, jóvenes de 20 años, mujeres, madres de familia. Fueron más de 100 personas que fueron ejecutadas por el régimen, simplemente por estar en la calle ejerciendo sus derechos. Los traje conmigo porque de verdad digo que ninguna sociedad puede caer en la impunidad ni en el silencio, porque ese es el socavamiento de la democracia. Sí, impacta, pero luego de lo que ocurre o durante esto viene un tema duro para la democracia también, porque al final la Constitución de Hugo Chávez sufrió el asesinato de sus propios hijos y fue la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Una elección que no fue elección, porque no fue ni transparente, ni individual, ni universal. Fue diseñada simplemente para socavarle el poder a la Asamblea Nacional, la que hoy, digamos, yo invisto como diputada. Y digo socavarle porque yo creo que más allá de que su propósito haya sido instalar el Estado comunal, el cual ya de facto por presupuesto lo hacen, como lo hablaba el alcalde David Smolansky, creo que ellos buscaban silenciar lo que hoy, por ejemplo, desde la Asamblea hemos hecho. Y es que al final la Asamblea hoy, uno de los ejercicios más duros a nivel internacional que hemos hecho, no solo es denunciar los casos, sino decir, bueno, crédito que se le apruebe, crédito que no va a ser reconocido porque al final no ha sido presentado a la Asamblea Nacional. Y ante esa limitación ellos dijeron, ¿sabes qué? No me importa, vamos a crear un nuevo Estado. Y ese va a ser el Estado comunal. Y eso es lo que hoy representa la Asamblea Nacional Constituyente. Ese día fue marcado de muchísima represión. De hecho, fue uno de los días más violentos de los 140 días. A mí me tocó vivirlo, de hecho, con el alcalde Smolansky. Algunas de las imágenes que les presento son duras,
pero fue en parte de la represión que vimos. Ese día, por ejemplo, bueno, como les digo, más de 1.500 heridos en todo el país. Distintos tipos, le lanzan bombas lacrimógenas en la cara, los atropellos de personas. ¿Y quiénes fueron estos? Grupos paramilitares, es decir, grupos de colectivos, lo que llamamos en Venezuela, pero también la Guardia Nacional y Policía, porque aquí se quitaron el rostro. Aquí el ejército y la Policía Nacional pues funciona como el órgano ejecutor de la violencia proveniente del Estado. También fueron agredidos en todos estos 140 días también diputados de la Asamblea Nacional, dentro de los cuales estaba Juan Requesens, Juan Guaidó, la diputada Amelia Belisario, además diputados de varios grupos políticos, miembros de la Mesa de la Unidad. ¿Ah? Y regiones, exactamente, Elsa Solórzano, José Manuel Olivares. Y cuando me refiero, por ejemplo, al caso de Paparoni, quien además fue herido 2 veces, porque además le pusieron lo que nosotros llamamos el del agua, la ballena. Pues lo apuntaron con el chorro de agua y le pegaron la cabeza o sea, el chorro de agua a un nivel de presión que le generó una contusión e incluso tuvo una amnesia temporal. Pizarro, y bueno, también aquí vemos a David, de hecho es algo que tú no contaste, es algo que uno normaliza. Al final, para nosotros, el gas lacrimógeno, desde que participo en política, está presente y me acompaña, al igual que la agresión policial, porque no existe la policía para protegerte, existe la policía para perseguirte. También vemos que no es solo con los políticos, es también con los periodistas, porque al final, repito, es la sociedad democrática la que hoy es la amenaza para el régimen. Hay un día que es emblemático, y aquí yo digo que al final la asamblea no es solo el recinto, es el ejercicio que hacemos los diputados. De hecho, yo comentaba, yo como asambleísta o diputada, yo no cobro salario, porque a nosotros desde que nos instalamos, pues no nos pagan. De hecho, yo por primera vez, y esto no es por ser feminista, pero por primera vez a mí me mantiene mi marido. Gracias a Dios, por lo menos tiene algo de trabajo que nos permite llevar a la casa. Pero yo no cobro. Ahora bien, la asamblea la hacemos todos los diputados y tomamos las decisiones porque al final la democracia no es solo el Parlamento, es el ejercicio de, digamos, de nuestro legislar, el que hace en efecto la institución. Esto fue el 5 de julio. El 5 de julio, con el aval del ejército, entraron grupos paramilitares. Pero no es la primera vez que ocurre, era la primera vez que ocurría, digamos, de manera más clara, en donde fueron agredidos 5 diputados. De hecho, el diputado Américo de Gracia tuvo contusiones cerebrales. Ese es Armando Armas, quien además es militante y aliado de mi partido, que es Voluntad Popular. Fue herido con un tubo en la cabeza. Pero todas estas... ¿ah? Bueno, el 5 de julio es el Día de la Independencia. Ese día en la mañana, de hecho, la tomó la ANC, ilegítima, tomó las instalaciones del Congreso. Inclusive en la mañana dijeron, tranquilo, nosotros venimos a abrir porque el Ejecutivo Nacional tiene las llaves del Salón Elíptico. En el Salón Elíptico descansa el Acta de la Independencia. Y ellos llegaron y abrieron el Salón Elíptico y dijeron, ustedes van a poder sesionar. Entraron los diputados, entraron los invitados, inclusive habían invitados internacionales, embajadores, escritores, historiadores. Y cuando ya estaba todo el mundo ahí, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, junto con también el vicepresidente Tarek El Aissami, dieron la decisión de que se tomara la Asamblea Nacional. ¿Qué significaba esto? Más de 500 personas armadas a los alrededores del Palacio. ¿Qué significaba esto? Ninguna presencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, en todas nuestras sesiones, hasta los militares nos piden las credenciales, nos limitan el acceso a las oficinas, nos impiden en nuestra labor de legislar. Pero ese día resulta que no había ni un solo militar a los alrededores del Palacio. ¿Y qué significó esto? Pues el ingreso violento de grupos que intentaron entrar incluso al hemiciclo, que entraron al pasillo, en nuestro hemiciclo. Bueno, me imagino que usted, expresidente, lo conoce, bueno, tú lo conoces obviamente, pero es una puertica de madera. Irrumpen la puerta de madera. Y como les digo, al final es la vejación y es la peor muestra, o sea, una vez más, de que no les importa la institucionalidad, de que no es posible ningún tipo de coexistencia, porque al final este régimen lo que busca es aniquilar lo que queda,
aniquilar explícitamente los demócratas y la representación de la democracia. En este caso, como les digo, bueno, esto fue un día donde estuvieron horas dentro del recinto del Parlamento. Esto yo se lo comentaba a Tamara. Tamara me decía, bueno, pero eso ocurre una sola vez. Le digo, no, la verdad es que no ha ocurrido una sola vez. La verdad es que cuando ellos quieren toman el palacio, no nos dejan salir. La verdad es que a mí me ha tocado que me escupan, que me lancen tomates, que me tengan que sacar custodiada, porque, es decir, las fuerzas policiales que tienen y usan contra los ciudadanos tanquetas y rinocerontes y lo que quieran hacer, hasta Robocop, sacan hasta Transformers y los colocan, pues resulta que para contener a su gente no lo hacen y no es por omisión, es un propósito. Sin embargo, la Asamblea sigue legislando y seguimos ejerciendo nuestra institución porque al final es resistir. Es como las alcaldías, pese a que no hay presupuesto, la democracia en Venezuela resiste, porque en ese ejercicio mantenemos nuestra fibra, que en el fondo es la institucionalidad y nuestro valor principal, que es volver hacia un proyecto democrático. En el caso de Leopoldo, bueno, ustedes conocen a Leopoldo, Leopoldo hoy sigue preso. De hecho, aquí hay un resumen de lo que fueron los 3 años en Ramo Verde, pero hay que decir que un poquito más, la mitad, fue el peor, 221 días fueron los peores de toda la tortura que vivió. De hecho, Leopoldo llegó a pasar semanas sin hablar ni pronunciar palabra con nadie, de vejaciones en donde les quitaban absolutamente todo, requisas absurdas, y es en el fondo porque buscan quebrar los referentes morales de un país. Lo hacen con Leopoldo como lo hacen con John Goycochea, quien hoy tiene una medida de excarcelación y pues no le permiten su libertad e incluso lo mantienen en castigo por haber llamado a votar en las regionales. Situación país. Bueno, aquí esto lo va a hablar un poco Tamara, yo no me voy a detener, tenemos 98% de impunidad, tenemos la inflación más alta, de hecho el Fondo Monetario hoy estima que son 790% de inflación. A nivel salarial somos, inclusive yo creo que el país más pobre en todo el mundo. De hecho, yo les pregunto, ¿ustedes planifican comprar pañales? ¿Quién tiene bebé acá? ¿Ustedes planifican comprar leche? ¿Ustedes planifican comprar carne? En Venezuela hoy comprar carne cuesta 100.000 bolívares. Una persona gana 300.000 bolívares. Nada más el kilo de carne son 100.000 bolívares. El kilo de pollo son 70.000 bolívares. Es decir, una familia no puede comer. Pero peor aún, el país no está produciendo. Es decir, no hay alimentos para todos. Ahora, esto no es una omisión, porque esto lo sabe el régimen desde hace mucho tiempo. Esto repito, y mi idea acá es decirles que esto tiene un propósito y es controlarnos. Ahora bien, yo creo que ya me comí el tiempo y ya tengo que cerrar o no sé cómo 5 voy. minutos más. Ok. Yo sí quiero dejar algo aquí muy claro y es no solo, así como yo tengo que recordar lo que nos ocurre, no solo para poder avanzar y recobrar la democracia, sino para poder sostenerla. También decirles a ustedes que para nosotros es vital que el mundo siga peleando por Venezuela. No solo por los venezolanos, sino porque al final este proyecto busca controlar la región y busca aniquilar la democracia y necesita aliados. En el 2011, cuando yo vine, nadie pensó, e incluyéndome, que llegáramos a donde llegamos. En el 2011 éramos 3 jóvenes que veníamos acá con un ímpetu. En ese momento venían las elecciones presidenciales, teníamos el ímpetu de que le íbamos a ganar a Chávez. Y hoy en Venezuela ya no nos planteamos elegir, porque en Venezuela ya no se vota. Hoy la unidad se recompone en la verdadera unidad, en la que hoy se tiene que comprometer con recobrar la democracia. Y digo esto, ¿por qué? Porque en Venezuela hoy no hay condiciones para votar. Y en el 2011 creíamos que los votos eran la salida. Hoy seguimos creyendo que votar es la salida, pero para eso necesitamos generar condiciones. Porque sin lugar a dudas, fíjense lo que ocurrió en las regionales. En las regionales, el régimen mostró, no solo la capacidad de control social a través del hambre. Y con esto no es que estoy diciendo el argumento moral de decir, bueno, pero la gente se dejó comprar. No, es que hoy por una bolsa depende la existencia de una familia. Hoy una bolsa resuelve la comida del mes. O sea, y es dramático, porque estamos hablando de que en Venezuela hoy hay muertos por hambre.
Ese es un control social. El segundo control social es el del miedo, porque te busco, porque te aprehendo, te quito la libertad. Pero el otro también es el del fraude. Y en efecto, en Venezuela hubo fraude, la gente no eligió. O sea, hubo unos votos que al final fueron inflados, como lo decía tú, todavía votos múltiples y cantidades de cosas. Y por eso hoy en la Unidad y desde Voluntad Popular, por ejemplo, nos hemos comprometido, primero, a no participar en las municipales, y porque al final, si sabemos que no elegimos, entonces tenemos que generar la organización social que permita recobrar las condiciones y que permita habilitar, digamos, uno de los llamamientos que en Venezuela pedimos, y es que hayan elecciones generales. ¿Y por qué les cuento esto? Porque sin la ayuda internacional nada de esto va a ocurrir. Porque a ellos simplemente no les importa. Y porque hoy el único temor que tiene el régimen, no tienen sindéresis, no tienen límites éticos, porque lo único que a lo mejor temen es las cuentas, las propiedades, las familias que viven afuera. Porque sí les digo algo, todos los del régimen tienen a sus hijos afuera. Todos los del régimen se atienden con médicos, no en Cuba, en Estados Unidos e incluso Brasil. Porque aquí hasta se atendió, creo que te dice Lucena. No lo sé. Entonces, es necesaria la comunidad internacional, no para perseguir, para hacer justicia. Porque necesitamos que les pongan límites para que podamos, digamos, no es negociar su salida. Y que en Venezuela se habilite una elección que le permita a los venezolanos rescatar la democracia. Y por último, no olvidar que esto puede ocurrir. Porque los venezolanos pensamos que esto no nos iba a pasar. Es más, yo recuerdo que muchos nos decían, ustedes van por el camino de Cuba. Y todos decíamos, no vale, nada que ver, tú estás loco. O sea, eso no nos va a pasar. Somos Venezuela, porque además somos un poco arrogantes. O sea, somos Venezuela, eso no nos va a pasar. Y 17 años después, hoy nos estamos muriendo de hambre. 17 años después, yo hoy, y esto lo digo con dolor, no le puedo ni siquiera asegurar las vacunas a mis hijos. 17 años después, mis mejores amigos, David, está en el exilio, queriendo estar en Venezuela. Mis dos mejores amigos están presos y castigados por este régimen. Y yo hoy les digo, no piensen que no les puede pasar, porque hay un proyecto hegemónico que busca aniquilar las democracias en la región. Y nos corresponde a todos hacer no solo factible la democracia, defenderla no solo para nuestro país, sino para nuestros vecinos. Así que muchas gracias.